Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, todas, todes, todos, por venir al último encuentro del seminario abierto a la comunidad de Rodolfo Kusch, Estar siendo en América, encuentro con su pensamiento. Y bueno, la verdad este encuentro fue muy fructífero, fueron 9 encuentros en donde estuvieron varios compañeros trabajando acá con este grupo hermoso. Primero, felicitar a todos quienes nos acompañan hoy, que pudieron transitar. Les agradecemos mucho la cursada que nos dieron, también que nos brindaron, porque superaron nuestras expectativas. Siempre los encuentros fueron muy fructíferos, el debate, la charla, el intercambio estuvo muy presente. Y bueno, justamente era lo que queríamos lograr a través de este seminario de cooperación abierto a la comunidad. En estos 9 encuentros pasaron muchos compañeros acá adelante compartiendo sus experiencias. La idea de hacer un seminario sobre América Profunda no era justamente un seminario común y corriente de lectura dirigida, sino justamente poder poner las experiencias a trabajar, las vivencias, y compartir desde ahí. Y de manera obviamente seria, como lo hicieron los compañeros, queremos agradecerles a Matías Matalini, a Ariel Fresia, a Mario Vilca, a Osvaldo Alonso y Mario Panucci de Viedma, al compañero Felipe Meliquio de la Universidad de Buenos Aires, a Florencia Cabrera y a Gastón González de Joaquín Ben González y de Embarcados también, a Lauro Di Franco de Luna, a Mauro Ciboli y a Oscar Moreno acá de compañeros de la casa, y a Gabriel Ruede de la Universidad Nacional de La Plata, que nos estuvieron acompañando en estos 8 encuentros. También queremos agradecer al Centro de Investigación Latinoamericana Manuel Ugarte, al Instituto de Cultura y Comunicación, y a la Secretaría de Investigación y Posgrado en el marco del programa de cooperación Educar para la Patria Grande, y a la Secretaría de Cooperación y Servicios Públicos de acá de la universidad, que hizo posible que este grupo de estudios Rodolfo Kusch hoy pudiera, que durante 9 semanas pudiera desarrollar este seminario, en donde tratamos de colaborar en esta cuestión que, bueno, Kusch se llamaba fagocitación, ¿no? En esta cuestión de ir desentramando tejidos que parecen absolutos y que parecen tan perennes. Sin embargo, el pueblo, siempre en el pueblo pervienen otras vivencias, otras cuestiones, otras culturas, otros saberes que se han puesto acá sobre la mesa y que hemos compartido entre todos. Y bueno, hoy tenemos dos cuestiones, en realidad tres momentos. Un primer momento en donde vamos a ver una entrevista con Carlos Kusch. Luego vamos a... ¿O van ellos primero? Bueno, no lo habíamos pensado. Tenemos 3 momentos. ¿Qué va primero y qué va después? No sabemos. Pero tenemos 3 momentos. Uno que es Carlos Kusch en un video donde lo fuimos a entrevistar, nos compartió anécdotas y sus conocimientos, no solamente sobre nuestra América, sino también sobre sus vivencias, sus anécdotas con Rodolfo Kusch. Después tenemos otro momento en donde vamos a compartir la palabra de Mara Espasante, que es la directora del Centro Ugarte, y de acá del amigo Pepe Tassat, que nos vino a visitar en este último día, en donde, bueno, nos va a contar todo. No sé, ¿de qué vas a hablar? Sobre Kusch. Sobre los 10 años de gestión sobre la obra de Rodolfo Kusch, ¿no? Porque también eso es importante decirlo. Y un tercer momento en donde vamos a tener a 2 compañeros, a Alan y a Carla, que nos van a hacer mover un poco en un taller, un poco de música, un poco de movimiento, y bueno, después la despedida, la celebración de la despedida. Bueno, entonces, no sé si querés comenzar mal o el video. Bueno, vamos a pasar el video.
les queremos compartir este video. Es una entrevista que Juliana Cerdi y Diego Nieva realizaron a Carlos Cullen en su casa. Amablemente Carlos nos invitó a charlar y nos dejó algunas palabras, algunas anécdotas. Un porteño hijo de alemanes a buscarse a un porteño hijo de alemanes a buscarse o a buscar qué en la puna. Es buena la pregunta porque efectivamente él era hijo de alemanes y inmigrante, ¿viste? Lo que pasa es que su itinerario fue curioso, porque él empezó siendo profesor estudió filosofía en la UBA. Yo ahí fue donde lo conocí. Y empezó dando clases de estética en la Universidad de La Plata, o sea, en provincia de Buenos Aires. Y después cuando los militares se retiraron un poquito y abrieron los concursos, y les estoy hablando de la década del 70, él se presentó a concurso en la Universidad de Salta y ganó la titularidad de una cátedra de filosofía. Y ahí se trasladó a Salta. Pero al poco tiempo los militares dijeron, usted es muy peligroso, y lo echaron. Y ahí tomó la decisión maravillosa, ¿viste?, de irse a la Quebrada, a Maimará, a Tilcara, a todos esos lados, a Humahuaca, porque él estaba queriendo trabajar el pensamiento americano y sobre todo resistir al colonialismo que nos impuso una forma de ver las cosas, que fue lo que, por otro lado, generó la gran amistad conmigo, porque yo estoy en la misma hace bastante tiempo. Pero digo, es una historia brava, ¿viste? Porque él había conseguido esa cátedra de titular por concurso, que es importante, ¿viste? Pero lo echaron, porque él había estado con nosotros armando la filosofía de la liberación. Nosotros son un grupo de colegas de acá, no solo de acá, de Córdoba, de Uruguay y de algunos otros lados. Filósofos todos. Sí, que lo hicimos en Altagracia, ¿viste? Un congresito que era un congreso nacional de filosofía todavía en época de los milicos. Y entonces nos pusimos de acuerdo, vamos, decimos nuestras ponencias y después nos rajamos. Y efectivamente hicimos eso. Dimos las ponencias que habíamos preparado y después nos fuimos a comer algo y a un café, ¿viste? Y ahí decidimos fundar la filosofía de la liberación. Les estoy hablando del año 1972, creo que fue, un poquito antes que terminaran los militares. Yo te quería preguntar en relación, ¿no? Marcás mucho ese contexto donde ustedes se terminan ahí, ¿no? Armando el grupo ahí en Altagracia, en un contexto muy particular, muy difícil, digamos, y difícil. donde había igual, ¿no? Esto de la teoría de la dependencia, digamos, había una influencia, ¿no? Muy grande. Un contexto muy grande para lo que sí, estaban armando. Exactamente. Que tenía esa doble cara, digamos, por un lado de que existía por abajo muy fuerte todas esas ideas, Claro, pero con una presión. te digo muy que fuerte. una de las ideas fuertes que trabajamos, y de ahí surgió, es que en ese momento nos llamaban subdesarrollados. E hicimos una simple reflexión, que para que nosotros nos desarrollemos algo, tenían que desarrollarse más los que nos tenían subdesarrollados. Ese fue todo un razonamiento que hicimos, ¿viste? Basta de subdesarrollado, liberación. Bueno, y Kusch participó mucho de esto, y cuando yo lo conocí más personalmente, ¿viste?
rápidamente sentimos que estábamos en la misma onda, ¿viste? Y con una diferencia que la suelo decir, que él se metió a trabajar con los indígenas en el medio de la quebrada, ¿viste? Y llenaba un material, me lo mandaba el material, ¿viste? Me mandaba las entrevistas que hacía, porque muestra que detrás de todo esto, más allá, no tenemos la rivalidad de quién piensa mejor, quién esto es, sino que estábamos todos con la misma cuestión que yo suelo sintetizarlo diciendo resistir al colonialismo e insistir en lo nuestro. Y bueno, Kusch insistió mucho en lo nuestro, ¿viste? Fue el gran mérito de él. Y las cosas que logró escribir, América Profunda, esa era su obsesión, ¿viste? Eso te iba a preguntar, perdona. América Profunda. ¿Podés generar o pensar por qué hoy por hoy justamente América Profunda, ese libro es el que más trabajan hoy por hoy las academias y las universidades? Mira, yo creo que tiene que ver porque es una manera de decir las cosas. Pensemos desde lo profundo y no de lo que nos imponen como que tenemos que imitar, porque si no... Porque lo que nos dijo el conquistador y el colonizador fue, ustedes quieren pensar bien, acá tienen el modelo. Ustedes quieren desarrollarse, acá tienen el modelo. Y creo que él lo liga mucho a una distinción que usa con mucha frecuencia, ser y estar. Que en lengua española tiene una característica muy interesante que a los que aprenden nuestra lengua de otra lengua les resulta muy difícil. ¿Cómo se dice? ¿Soy sentado o estoy sentado? Porque voy a mi diccionario, être, ser o estar. To be, ser o estar. Sein, ser o estar. Y Kusch explotó eso con una hondura, porque en latín, nuestra lengua es latina, ser viene de sedere, estar sentado, de aquí no me mueve nadie. Y estar viene de stare, en latín, que quiere decir estar de pie, marchando permanentemente. Entonces él dice, nuestro problema es que nos han querido imponer el ser, que es el gran tema de toda la ciencia y la filosofía de Occidente, desde los presocráticos, ¿viste? Y entre paréntesis, hablamos de Occidente porque Grecia se quería diferenciar del Oriente, que eran los que tenían algo más de cultura, ¿viste? Y nosotros seguimos hablando de Occidente pensando en Europa, que está nuestro Oriente, ¿viste? O sea que algo nos falla, no hay vuelta de hoja. Lo que te quería preguntar era cómo, o sea, qué análisis vos podés hacer de cómo hoy, ¿no? Kusch de pronto nos activa un montón de personas, ¿no? Que nos contagia, que nos empieza así como a deslumbrar en este contexto, ¿no? En comparación con como vos relatabas el momento en el que ustedes piensan, ¿no? Todo. Claro, porque yo creo que ha sido muy fuerte, ¿viste? La imposición de un modelo que se nos quiso poner. Porque además estaba ligado a... Nos están civilizando, nos están, ¿viste? Es para bien. Pregúntenle si no Domingo Faustino, ¿viste? Si civilización y barbarie. Sarmiento fue extraordinario en abrir escuelas por todos lados, pero escribe ese libro terrible, ¿viste? Porque en el fondo es como que daba la sensación de que hay que civilizar a los bárbaros. Que es una palabra griega, y esto también se los quiero contar, que en los últimos 5 o 6 años más o menos, los etimólogos lo estudiaron. Y lo que quiere decir en el griego antiguo, bárbaros son los que no hablan. Y los griegos llamaban bárbaros a los que estaban fuera de la polis.
fuera de la ciudad. Pero fíjate, el sentido originario era ni hablan, ni el lenguaje. Y después en el Imperio Romano, en el Medioevo, aparece la invasión de los bárbaros, que son las que fueron dando las distintas naciones europeas. Los germanos, los italianos, todos. Eran bárbaros. Fue la invasión de los bárbaros. Es impresionante esta. Y por eso también Domingo Faustino puso a finales del siglo XIX, jugando muy bien con el tema educativo por la cantidad de escuelas que puso por todos lados, pero civilización y barbarie. Sí, las escuelas eran para civilizar. Eran para civilizar. Entonces, bueno, tenía esa doble cara, sí, digo, alfabetizó, ¿no? Educación primaria para gran parte de la población, no toda, pero claro, era y eso como quedó modelo muy cultural. fuerte en la idea del magisterio porque fue el modelo europeo. Bueno, y creo que esa distinción de ser y estar, que es como una de las claves del pensamiento de Kusch, porque su tesis es que nos quisieron imponer el ser y de acá no nos mueve nadie, porque fue pensado así el ser, como lo que es siempre igual a sí mismo, no cambia, principio de no contradicción, etc. Bueno, estoy hablando de la historia de la filosofía y de la ciencia, porque la ciencia mamó esto mismo. Y en cambio, el tema es que desde el estar estamos siempre caminando. Y en el mejor de los casos lo que tenemos que hacer es encontrar aciertos fundantes. No una certeza inconmovible de aquí no me mueve nadie. Ceder, estar sentado. No. Vamos buscando símbolos que nos den un sentido a la vida. Que es lo que él encontró en las poblaciones indígenas con las que hablaba. Y le llamó, que eso es interesante porque ahí se nota cómo le sale la beta filosófica, ¿viste? Le llamó aciertos, no certezas. Acierto es lúdico, es la lógica lúdica, no es la lógica matemática. ¿Cuándo decimos acerté o no acerté? Cuando jugamos, ¿viste? Pero son fundantes de un sentido para la vida. Es muy interesante, la verdad. Porque nos pone en movimiento muy fuerte que nos permite, como me gusta decirlo a mí, resistir al colonialismo e insistir en lo profundo de América que tiene que ver con el estar. Y no pretender ser sin estar. Eso es maravilloso, ¿viste? No pretender ser sin estar. Porque ahí está el tema de fondo, de poder asumir el suelo donde habitamos. Hay una famosa frase de Kusch que se repite, yo la repito cada rato, pero otros muchos la repiten también mucho. El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa. Está arraigado al suelo que habitamos. ¿Y será que esto de pensar América Profunda, de leer América Profunda desde la academia, desde el arte, desde un montón de espacios, Sí. Centros culturales, artistas y demás, ¿será que llegó el momento inevitablemente de que estamos buscando un sentido, nuestro propio sentido de las cosas? Totalmente, yo estoy convencido de eso. Por eso digo que no es solo resistir a lo que nos quieren meter, sino insistir. Porque también podemos estar dando una palabra importante para el resto del mundo, ¿viste? De cosas que vivimos muy a fondo y que pueden ser útiles. Ahora que está todo el mundo complicado, ¿viste? Que las noticias de Europa, ¿viste? Son tremendas, que entre el calor, la humedad, que no saben qué hacer, que la gente no quiere trabajar, no quiere estar
en relación de dependencia, sino que quiere trabajar libre porque así gana más plata. No esto, quieren tener hijos. No quieren tener hijos, el otro tema, ¿viste? Entonces también es importantísimo tomar conciencia de lo que podemos aportar desde la América profunda, ¿viste? Justamente en la medida en que perdamos el miedo. Esta es una cosa que Kush la trabajó mucho. Él puso un ejemplo que es habitual en la quebrada, en la Puna, que en carnaval hacen una danza rodeando un poste y cantando, por supuesto, ¿no? Y entonces Kush dice, ¿cuál es nuestro problema? Que tenemos miedo de cambiar el poste, nos hacen danzar alrededor del poste del dominador. Y lo que tenemos que poner es nuestro poste. Pero para esto tenemos que perder el miedo. Por eso nos pueden aparecer dioses y demonios. Mirá, qué interesante. Es muy interesante. Me hiciste acordar, Freire tiene una frase muy similar en un texto de él de Ciudadanía y Alfabetización que plantea también en relación a tumbar el poste, lo mismo, o sea, no necesitan, dice, que los campesinos le digamos cómo tienen que, lo que necesitan es saber si vamos a estar ahí cuando ellos lo hagan, ¿no? Tal lo cual, vamos a estar bancando. Tal cual, sí. Sí, el tema, porque claro, Freire fue otro aliado nuestro importante, ¿viste? Y lo trabajamos mucho, porque él, primero que empezó a hablar del oprimido, la pedagogía del oprimido, y la necesidad justamente de escuchar a los alumnos y dejarlos hablar y dejarlos preguntar, y que se dice fácil, ¿viste? Pero en el aula y con las instituciones y con las políticas educativas se choca siempre, y esto Freire lo trabajó muy a fondo, ¿viste? Pero hay un parrafito por ahí de Kush que critica a Freire, pero lo critica porque en última instancia la interpretación que hace Kush es como si Freire lo que quiere es que pensemos por nosotros mismos, pero ¿cómo piensan los señores que nos manejaban? Entonces, Kush es más radical, ¿viste? Es muy poquito lo que lo critica, ¿eh? Sí. Y en el fondo tenía una profunda simpatía, pero hay un par de textitos que critica a Kush, a Freire. Más adelante después dice que cuando lee a Freire respira. Exacto, exacto. Yo lo que me alegra mucho en la vida es que en estos últimos años ha crecido mucho la preocupación, ¿viste? En muchos países de nuestro continente, de nuestra América, y están saliendo cosas buenas realmente. Y bueno, uno apuesta que esto nos va a ayudar, ¿viste? Cuando hablas, en un momento vos hablas de resistir con inteligencia. Sí. ¿No? Y ¿cómo se hace a veces cuando hoy por hoy la lucha es simbólica más que nunca y hoy por hoy el pueblo es un símbolo? Seguro, y lo que se ataca fuertemente, directamente es al pueblo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el pueblo para resistir con inteligencia esos embates? Sí, no es realmente sencillo, pero también creo que tenemos que animarnos a ver ciertos modos de resistencia que están operando ya, desde el pueblo. Yo me acuerdo que eso fue en un congreso en Brasil que yo presenté una ponencia que estaba publicada. Resistir e insistir con inteligencia responsable. Le agregué después la palabra responsable, ¿viste? Porque de alguna manera era interesante remarcar este tema, que no solo era resistir a lo que se nos impone, sino de alguna manera insistir en lo profundo.
Pero bueno, va por ahí la cosa, ¿no es cierto? Por supuesto que esto puede ser leído de muchas maneras, pero me parece que son expresiones que nos ayudan a pensar bastante, ¿viste? Porque la resistencia al colonialismo tiene una larga historia, sin duda ninguna, pero muchas veces con miedo y sin ver bien desde dónde. Otra cosa que te quería preguntar es, creo que estamos en un momento de gran transición generacional, sobre todo. De acuerdo. Donde hay muchas cuestiones que se tapan, se ocultan, se dejan de transmitir. Pienso, por ejemplo, no sé, en la desmalvinización, de dejar de hablar de Malvinas o de hablar lo conveniente y nada más. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, todas estas ideas, ¿no? de resistencia a lo colonial y demás. Entonces, yo me pregunto siempre es cómo pensar eso, cómo sembrar, ¿no? Cómo dar semillas, cómo sembrar, cómo ser semilla, quienes tenemos una cierta edad, para que siga dando fruto esta resistencia, esta idea de lo nuestro. Sí, yo creo que lo primero y fundamental es que nos animemos a entender que lo importante son las semillas, precisamente, que tenemos que dar, o que tienen que descubrir lo que nos escuchan o los que están aprendiendo con nosotros, etc. Y no que le vamos a dar la planta hecha, ¿viste? Esas son otras de las frases de Kuchen, ¿no? La semilla crece y no sabemos por qué, pero crece. Y entonces hay que cuidarla, hay que ver. Pero bueno, creo que tenemos que encontrar caminos para esto, ¿no? Que me parece que es lo que vos estás preguntando, ¿no es cierto? Caminos que podrán ser muy distintos, pero que hay. O hacerlos. O hacerlo, tal cual. Yo siempre me acuerdo cuando sale este tema de ese hermosísimo cuento que tiene Borges, que a mí como literato me gusta citarlo, no como político, más vale ponerme lejos de él. El jardín de senderos que siempre se bifurca. ¿Viste? Entonces uno va por el sendero y dice, uy, acá puedo ir a la derecha o a la izquierda. Elijo una, convencido de que es la mejor, y resulta se vuelve a bifurcar, y se vuelve a bifurcar. Es una metáfora linda para usar con estos temas, ¿viste? Sí, falta el disfrute del camino, ¿no? Del tránsito. Sí, de tránsito. De estar siendo, de esto, de estar en la marcha, ¿no? Uno se pone, o esta idea, ¿no? Colonial o eurocéntrica de ponernos metas, y siempre mirar la meta. Entonces cuando te aparece una bifurcación, me está atrasando. ¿Qué te está atrasando? Sí, tu tal meta. cual, tal cual. Y te perdés esto, ¿no? El camino, el encontrarte con el otro. Por eso es interesante en todos estos temas atender también a la política, ¿viste? En educación es muy importante, o sea, qué dimensiones políticas están en juego, marcando qué se puede, qué no se puede, que si te pasas la línea te voy a echar o vas a ganar menos, esto o lo otro, que son realidades que operan cotidianamente, ¿viste? No son cuentos chinos, son realidades que operan. Es una modalidad de desgaste. Sí, y entonces, viste, hay todo un tema ahí. Por eso es muy interesante, viste, cuando una de mis hijas, viste, yo tengo 2 hijas mujeres, que es psicóloga, trabaja en el Tigre, pero trabaja mucho con las escuelas populares del Tigre. Y alguna vez me invitó a que les vaya a hablar. ¿Del Delta? ¿De las islas? Del Delta. Ah. Sí. Y
yo quedé tan impresionado de la atención de esas chicas y chicos que me escuchaban, viste que eran chicas y chicos jóvenes, viste, y las preguntas que me hicieron, viste, ¿por qué usted habla así? Pero me encantó, me encantó. Yo agradezco tanto estas cosas, como otra vez en México, viste que era un Congreso Nacional de Educación en San Luis Potosí, que es una ciudad preciosa que está cerca de la Ciudad de México. Y yo le puse, porque querían trabajar lo que ellos llamaban la educación indígena alternativa. Es decir, que además de enseñarles el idioma indígena, les enseñen el español, porque lo necesitan para vivir. Nunca olvidaré, yo terminé de dar mi charla, viste, con ese título. Yo le puse como título La educación indígena alternativa, un cántico a la esperanza, le puse yo. Termino la charla, viste, y el que conducía el congreso dice, bueno, ¿alguien quiere preguntarle algo al doctor? Bla, 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 bla. Y no les miento, una nena que como máximo tendría 4 años o 5, que estaba con sus padres, levanta la mano y muy seria me dice, doctor, ¿por qué le puso ese nombre a su conferencia? Mirá la pregunta, una nena de 4 años. Y yo le digo, querida, si en un contexto como este, 1000 personas, porque los mexicanos cuando hacen estos congresos juntan, ¿viste? Y ante un profesor de traje y corbata y encima extranjero que está hablando, sos vos la primera que pregunta y me haces esa pregunta, ¿cómo no le voy a cantar a la esperanza? Le dije, ¿viste? Bueno, y ahí se entendió lo que... Pero, perdón, son anécdotas, ¿viste? No, pero ahí estás viendo que justamente un niño, o una niña en este caso, lo que no tiene es miedo. Claro, exacto, que se anima. Se lo cortan después, sí, se lo Claro, lo adquiere después, miedo claro, después. estás en un modelo adulto. que trabaja a partir Claro. del miedo. Sí, sí. Pero cuando justamente esto de perder el miedo, que también habla Kush, Claro. es donde Perder vos te el haces miedo. esas preguntas profundas Sí. que parecen sonzas para el adulto formado Claro. o escolarizado, que no tienen nada de tontas. No, tal cual, tal cual. ¿Entendés? Pero yo en Porque hay esa charla esperanza en eso. justamente había hablado del tema del miedo y de los miedos que tenemos para danzar alrededor de lo nuestro, etcétera, y como hablaba de eso, no sé si algo le habrá influido a esta niña, ¿viste? Pero lo cierto es que fue impresionante sentir que ella me preguntara esto, y la primera, delante de 1000 personas, ¿viste? Pero no era solo me preguntara a mí, sino que fuera la primera delante de todos los otros, ¿viste? Profesores, doctores, bla, bla, bla. Yo por eso no pierdo la esperanza, sinceramente, más allá de lo difícil que es. Pero hay cosas que te levantan el espíritu y que dicen, bueno, es posible. Aunque después se nos vuelva a dividir el sendero, ¿viste? Pero encontraremos el mejor camino. Yo confío mucho en esto, ¿viste? Y por eso sigo dando clase con mis 80 años, ¿viste? Casi 80. Bueno, ya queda poquito, pues bueno, Sí, ya van a ser las 4. ¿Algo que quieras decir, que no te hayamos preguntado, que tengas ganas de contar o transmitir o dejar como mensaje? Pero ya les conté bastante. Sí, Ya. pero que capaz Algo a nosotros seguro que se nos pasó algo. No, mira, la otra cosa que a mí me impactó mucho fue cómo me piden en las universidades, entre otras la UNTREF, la UNLA, General Sarmiento, ¿viste? La UNA, la Universidad Nacional del Arte, ¿viste? Que les hable de Kush. Yo en la Universidad Nacional del Arte, que tiene ahora una maestría en arte terapia, ¿viste? Les doy hace varios años un seminario cuyo nombre es La América Profunda busca su sujeto. Y los trabajos que me mandan son una maravilla, ¿viste? Que se las buscan para
ligar lo que han ido escuchando y estudiando y leyendo con su trabajo de curar por el arte. Es interesante, ¿viste? Qué sé yo. Sí, el arte también lo destacaba Ugarte. Sí. Manuel Ugarte decía, bueno, nos dominan desde la educación, desde los medios de comunicación y desde el arte también. Desde el arte también. Por eso el tema, bueno, justamente muchos de estos trabajos plantean cómo encontrar caminos alternativos al arte, o cómo saber valorar este arte indígena nuestro americano sin tomar los parámetros que nos dejó fuertemente la Edad Media con el Renacimiento y qué sé yo. Bueno, o sea, se van encontrando caminos y a mí me parece que eso es... Yo les digo la verdad que por eso me alegré mucho, no sabía bien qué me iban a preguntar, pero que me pidieran una entrevista y que más o menos andaría por acá, me entusiasmó y con mucho gusto les dije que sí, porque es la verdad. Nosotros agradecidísimos por tu no, cordialidad, por tu gentileza. No, yo les agradezco mucho a ustedes que me han dado esta posibilidad y que con este aparato les sirva para... Sí, va a salir. ¿Sabés que yo quería aprovechar como 2 minutos, igual no ahora, pero no sé si te acordás, ¿ah? Aprovecho para, ahora que nos vemos. No, yo te había preguntado ¿cuándo fue lo de los 100 años en el Shirgu? En el Shirgu. Yo me había arrimado a vos para preguntarte por filósofas mujeres de la época. Si vos mencionaste este grupo, digamos, ¿eran todos varones o había también? No, había también mujeres, pero ese ha sido uno de los temas que hemos tenido que actualizar más a fondo, ¿viste? ¿Sí? Porque obviamente no hay duda ninguna que el patriarcalismo ha sido parte de la colonización, ¿viste? Y entonces ya en este momento hay una reacción muy fuerte frente a esto y se han incorporado. Incluso hay algunas mujeres que están trabajando como grandes expertas en Kush, por ejemplo. ¿Viste? O sea que es muy interesante porque es... y podemos juntarnos, reunirnos, conversar, discutir y de alguna manera estamos poniendo en juego una revalorización que por otro lado es muy fuerte porque en última instancia, por ejemplo, en la Quebrada lo que importa es la Pachamama, no la Pachapapa. Y ahí hay detrás mucha cosa, ¿viste? Porque de alguna manera como símbolo de la fecundidad, como símbolo de que la semilla crece, etc., ¿no? Pero parece tonto, pero no es tonto. Por supuesto es... pero bueno, es... ahí muchas veces los misioneros cristianos, ¿viste?, quisieron borrar todo esto, sacarle. Lo lograron a medias. Porque más bien, o voy a usarles otra metáfora de Kush, más bien nuestros pueblos los fagocitaron. Oh. Fagocitar es una metáfora alimentaria, ¿viste? O sea, lo comieron y lo convirtieron en sangre propia. O sea, se los quisieron meter para que se ahoguen, para que se... No, lo fagocitamos, como haría nuestro cuerpo con un alimento, ¿viste? Da vuelta, hasta que finalmente se convierte en sangre, ¿viste? Bueno, son ejemplos, pero te digo, estas metáforas de Kush para mí son maravillosas, ¿viste? Les dije varias, ¿viste? Y me parece que es muy importante. Mi amistad con Kush fue muy linda, muy respetuosa. Yo fui a verlo varias veces a Maimará. Él venía a Buenos Aires y venía acá a esta misma casa, a este mismo lugar donde están ustedes, y charlábamos.
y además con un cariño y una simpatía, pero al mismo tiempo, me acuerdo que un primer libro que yo le mandé, me dijo, esto no me gusta del todo, tenés que pensar mejor en esto, y lo pensé y saqué una segunda edición con todas esas cosas. Pero, viste, es bueno eso. Ojalá sepamos hacer estas cosas hasta 2 horas después de muerto, como yo digo, viste, siempre, sí. Si te están insinuando mejores caminos o que corrijas uno que vos creías que era el mejor y no lo era tanto, y te dan argumentos para creer en eso, ¿por qué no hacerlo, viste? No, ¿cómo voy a cambiar lo que ya escribí? Yo cambié. Y bueno, y es... Pero les agradezco mucho la entrevista, me encantó escucharlos y el interés de ustedes, de veras. Sí. Gracias a vos, qué honor. No, un gusto enorme. Y Sí. sigamos pensando. Sigamos pensando, sí señor, sí señor. Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes también. Bueno, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte escucharlo a Carlos Cullen. En principio sus anécdotas siempre son, digamos, movilizantes porque, bueno, como toda la fuerza que tiene una anécdota nos remite a un pasado, nos remite a una vivencia, nos remite a, digamos, al recuerdo de un amigo, ¿no? Básicamente un colega amigo, en ese amigo que tenemos, en el que confiamos y bueno, siempre nos trae también esta cuestión que todos los temas o los temas más importantes que Kush trabajaba y que nos contextualiza en un grupo de pensamiento, ¿no? En un grupo de pensamiento latinoamericano que existía en una época bastante compleja, ¿no? Los 60, en los 70. Y cómo aún esas ideas perviven, como decíamos al principio, como decía Carlos, esa fagocitación, esa pervivencia de las ideas y de querer pensar un mundo de una forma distinta a la que nos han enseñado, ¿no? No sé si quieren decir algún comentario, ¿qué les despertó estas cuestiones que nos trajo Carlos? Sí. Acá. Ese le pasas. No me puedo quedar callada. No, me encantó esto de resistir, insistir y resistir, y me hizo conectar con Catherine Walsh porque ella también habla de el resistir como un posicionamiento de lucha para reexistir y revivir, ¿no? Como posibilidad otra, como forma otra de pensarnos, de vivir, de percibir el mundo, ¿no? Y generar y conectar de otra manera, ¿no? entre los que estamos. Bueno, eso. Totalmente, sí, totalmente, digamos, estas ideas como que están ahí latentes y creo que todos tenemos la intuición, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la anécdota esta de la nena de 4 años y creo que es un poco eso también, ¿no? Uno tiene esas intuiciones de niño, de niña, de niñe, de que hay algo que nos incomoda. Y bueno, y de adulto podemos tener 2 opciones, ¿no? O dejarlo pasar o seguir en esa incomodidad, y la incomodidad justamente lo que nos lleva es a movilizar, a tener una posición yecta ante la vida, como dice Kush también, y como estaba recalcando Carlos, esta cuestión del estar, la cuestión del estar en relación a estar en movimiento, ¿no? Y no en movimiento individualista, sino en movimiento comunitario. Bueno, muchas cosas para pensar de esta entrevista. Después de última, al final lo podemos debatir o volver a traer si alguien quiere decir algo más. Vamos a seguir con la segunda parte de este último encuentro. Tenemos a 2 invitados. La primera invitada, hola Mara Espasande, es la directora de nuestro centro de estudios de
de pensamiento, de investigación latinoamericana, Manuel Ugarte. Mara es nuestra, ¿cómo puedo decirlo? Nuestra hacedora de acá dentro de la Universidad de Lanús. Nosotros... Sí, bueno, todos saben que veníamos trabajando un poco teníamos un trabajo fronterizo con la universidad, pero bueno, somos estudiantes de acá, habitamos esta universidad, amamos esta universidad. Y bueno, siempre que fuimos a hablar con Mara nos escuchó, nos recibió. Creo que fuimos con 10 ideas y trató de que todas fueran vehiculizadas, motorizadas de alguna forma. Bueno, el grupo de estudios Rodolfo Cuyo está muy agradecida con vos y bueno, queremos compartir este último encuentro, obviamente invitándote que estés con nosotros y bueno, te damos la palabra para que nos converses. Gracias. Vale, no sé si se escucha ahí, más o menos por las dudas, no agarro el otro. Bueno, gracias. Después de escucharlo a Cuyen entendí por qué Diego me decía, habla antes. Aportar alguna idea ahora, complicado. Qué placer escucharlo. La verdad es que en momentos tan duros que estamos viviendo como pueblos, como humanidad, escucharlo a él con toda su experiencia y con una voz con tanta esperanza, ¿no? La verdad es que me emocionaba. Bueno, simplemente quería acompañarlos y acompañarlas en este último encuentro y, en primer lugar, agradecerles. Como dice Vale, es un grupo hermoso el que conforman Juliana, Diego, Valeria. También muy presente ha estado en años anteriores María Ángeles. Y realmente cuando yo empecé a conocerlos y a seguir las actividades que hacían desde la chichería, estuvimos en conversación y les decía, no puede ser que una universidad como la UNLA no avancemos hacia una institucionalización de un grupo de estudio sobre la obra de Cush y también no solo de estudio, sino también un grupo de acción. Por eso un poco esta concepción que tenemos de la cooperación que se inserta en cada una de las cosas que hacemos, no solamente en los proyectos formales de cooperación, sino también en la docencia, en las investigaciones. Así que bueno, yo asumí el compromiso de acompañarlos y acompañarlas y espero que esto pueda seguir creciendo y bueno, y que puedan realmente las iniciativas que tienen que lleguen a más personas dentro de la comunidad UNLA y también afuera. Así que realmente agradecerles un montón. Porque además de esto, está quedando todo registrado por allí y de a poco vamos a ir circulando los videos, los materiales para que otros compañeros y compañeras puedan acceder, más que nada a la parte de las charlas, ¿no? Y de los aportes de los profes que estuvieron viniendo, porque después también hay algo que pasa acá que no se puede contar y que no puede salir por YouTube. Digo que no puede salir, pero ¿sí? No puede pasar, no puede ocurrir. Y está bien que esto sea así. Hablábamos con Pepe al inicio de los desafíos post-pandemia y cómo uno de los grandes temas con los que nos encontramos es cómo volver a vincularnos. Especialmente, tal vez los más jóvenes o los que comienzan su trayecto en la universidad ya en época de post-pandemia. Entonces, bueno, por todo esto quería estar hoy, compartirles también un saludo de Francisco Pestana, que está en una actividad en la ciudad de Buenos Aires. Tenía toda la intención de llegar, pero hoy, no sé si alguno viene de Cava, pero la ciudad está complicada y avisó que no iba a poder llegar por este motivo. Así que, bueno, eso también dejarles este saludo. Y como reflexión, simplemente dos cosas. Pensaba con el cierre de este seminario, ¿no? Por un lado, la importancia de volver a la obra de Cush, de como decía Cuyen, la importancia y tomar conciencia de lo que se ha difundido en este último tiempo. Hablábamos en otras oportunidades con el grupo de Cush, el grupo Cush, y me contaban la cantidad de actividades, muchas de las cuales me enteré, en algunas pude participar, pero muchas otras que ni siquiera llegaban a seguir la agenda de la diversidad en todo el país, del norte a sur y también en otros países de la región.
Y si bien estamos lejos de que su pensamiento tenga la centralidad que correspondería en el mundo académico fundamentalmente, sabemos que siempre los movimientos comienzan de la periferia. Y es en esa periferia y desde el pueblo donde se comenzó a retomar la obra de Kusch, a reflexionar, a recrearla y a continuarla en algún punto. Y me preguntaba por qué en estos años. Y escuchaba a Cushen y él hablaba de la cuestión de la insistencia, que vos también lo retomabas, a mí también me quedó. Y digo, ¿cuánto tenemos que agradecerles a personas como él y a personas acá como el querido compañero Pepe Tessat, que han sido insistentes, ¿no? Resistentes e insistentes cuando hace más de 10 años comenzaron a plantear estas temáticas en la universidad? Seguramente algo nos puede contar, pero ¿cuál sería, yo me preguntaba, bueno, cuál sería o no sería la recepción? ¿Y cuán raros los mirarían? ¿De qué me está hablando este? ¿De qué viene a hablar de un hombre perdido por allá, por la quebrada? Entonces me parece que esto de ir recogiendo las postas e ir resignificando y haciendo propias las luchas de otros y de otras, porque al formar parte de una misma historia, de un mismo colectivo, nos permite el construir comunidad, que es eso, ¿no? Y me parecía importante esto, por un lado, el por qué en esta época reconocer la insistencia de aquellos y aquellas que lo hicieron posible, y también una frase de un viejo pensador que allá por los años 40 formaba parte del Frente Obrero, y decía, las ideas que se imponen son las ideas necesarias. Dice, cada tiempo necesita ideas. Y esas ideas circularon, se escribieron en una época, en otra, fueron, vinieron, avanzaron, retrocedieron, pero se imponen cuando son necesarias. Y en este contexto, la pregunta de qué estamos transitando, cuáles son nuestros desafíos, cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras incertidumbres, que resulta que encontramos en la obra de Kusch elementos para pensar, para reflexionar, que nos interpelan, que nos conmueven, que nos emocionan, que nos contienen, que nos hacen sentir parte de algo más grande, o un poco de todo eso, que hacen que su obra y sus ideas resulten necesarias. Y lo último, y me parece algo central que dijo Cushen, de la importancia de no pensar, ¿no?, desde lo binario, desde la simplificación, desde los opuestos, sino esta mirada y esta invitación a tomar justamente los grises, las complejidades, las contradicciones. Y creo que en estos tiempos donde todo parece ser, ¿no?, dicotómico y opuestos, que nos lleva a una gran simplificación, si leemos la realidad desde lo dicotómico y lo opuesto en todos los terrenos, en el terreno político, ni hablar, terreno político, cómo nos encontramos atravesados y atravesadas por eso, pero también en el terreno teórico, epistemológico, educativo, pedagógico. Es muy difícil y creo que ahí hay una pista importante de mucha riqueza que la obra de Kusch, y también está bueno empezar a hablar de aquellos filósofos y filósofas de la liberación, de todo ese colectivo que construyó conocimiento, que construyó y que sigue pensando y reflexionando y compartiendo sus ideas, y poder tomar todo eso y, bueno, y ver qué hacemos con eso, ¿no? Y cuáles son esas ideas que son necesarias por los tiempos que hoy nos tocan vivir. Así que, bueno, simplemente compartir esas ideas, estas reflexiones, y ahora sí queremos escucharlo a Pepe, que le agradecemos estar aquí en nuestra universidad. Es una alegría, compartimos algunos Zooms durante la pandemia, pero ahora está aquí en nuestro campus, así que bueno, le vamos a dar la palabra y agradecerle especialmente que esté acá. Gracias. Gracias ante todo. Vivimos como que la vida se nos va, ¿no? Va pasando, pero también a veces nos detenemos un poquito para dialogar. Agradezco en términos institucionales, ¿no?, en esta cofradía de universidades de conurbano, con todo lo que significa el conurbano bonaerense. La preinstitucionalidad de la misma vida,
generándose constantemente, ¿no? Como dice Saborido, que Herli es como si fuese la Argentina, ¿no? Es cuando uno camina por la calle y las casas todavía no están terminadas. Y eso de lo que nunca termina es lo que nosotros vamos haciendo de Argentina, esta forma de enunciarnos desde alguna nación. Gracias a Valeria, a Juli y a Diego por la voluntad, la insistencia, ¿no? El acierto fundante de encontrar en Kush, ¿no? Una bandera para sostener, para recrear y para vincular. Y ahí el vínculo con nosotros en todo lo que venimos haciendo. Y ahí me parece que escuchamos a un grande que siempre estuvo en el desierto con Rodolfo Kusch, y en ese desierto venía insistiendo. Solamente algunos nos sumamos en un viento para empujar un poco más a esa ola. Pero el que estuvo solo en el desierto fue Carlos Cushen, insistiendo con la fuerza de un pensamiento que nadie lo entendía en su momento. En la última entrevista que le hicimos a Dussel, que es uno de los creadores, ¿no?, de la filosofía de la liberación, dijo: no supimos entenderlo en aquel momento. Hoy me doy cuenta que no era lo que dijiste vos, Mara, que muchos dicen, simplemente era un indigenista, cuando en realidad lo que él trabajó fue que somos indigentes ante la vida. Y en eso me parece fundamental establecer de que no estamos en el mejor de los mundos, estamos en América, y ya tenemos las palabras de Cushen. Yo simplemente voy a esbozar algunas otras, pero como dice Cushen, no hay que creer tanto en la certeza. La certeza es un conocimiento, bien, totalmente incierto, que nos sirve como en forma arbitraria para supuestamente predecir la acción hacia el futuro. Lo nuestro es un tanteo, es un acierto fundante, es algo lúdico. ¿Estamos hasta acá? En ese ámbito lúdico, yo voy a dar al final de mi charla, a través de un juego, este libro que es de arte, estética, literatura y teatro en Rodolfo Kusch. Yo voy a escribir una palabra, el que adivine la palabra se lleva el libro. ¿Quedamos claros? ¿Está bien? Es un librazo, es encantador este libro. No es que lo estoy vendiendo, digo porque está desde Andrea Bocco con todo el tema del planteo americano de Kusch, con todo lo que significa la estética. Está Jorge Dubati desde el teatro, desde los puchometrajes. Era un inquieto Kusch, no era otra cosa. Yo quiero empezar con este tema del que seguramente todos se plantean cuando se levantan a la mañana, que tiene que ver con el sentido del misterio de la vida. Todos los que estamos acá seguramente alguna argumentación tenemos o vamos corriendo a abrazarnos con alguien, por lo menos para tolerar esa angustia. ¿Estamos hasta acá, Mónica? En ese ámbito, la especie humana es una especie rara porque se constituyó no como otras formas que podía constituirse, sino de una lógica de dominación. Y es eso lo que hace constantemente Kusch, ir a aquel lugar del cual no queremos hablar y es condición de nuestra vida. Y en ese ámbito, lo que él fue constituyendo tiene que ver con lo que nosotros no queremos asumir, que es asumir la vida. Y el miedo más fuerte no es el miedo a la muerte, sino es el miedo a vivir. Estos son tramos que él va trabajando a lo largo de toda su obra. De lo que yo puedo llegar a decir de él, de lo que a mí me corresponde como ámbito de una generación, es el entramado de que nace en el año 22, pero su fuerte desarrollo empieza a partir de la década del 40, con todo su vínculo con los grupos artísticos, las escrituras en revistas literarias, y su primer gran libro, que es La seducción de la barbarie, pero también su búsqueda incesante en las obras de teatro. ¿Qué buscaba Kusch? Y evidentemente había algo que lo inquietaba. En las jornadas que comenzamos de Rodolfo Kusch, en las cuartas jornadas que hicimos en Caseros, estaba una dualidad que permanecía, por lo menos hasta ese momento, era quién lo había conocido, quién no, quién lo había tocado y quién no a Rodolfo Kusch. Pero la mayoría de los que habían estado con él, a cada uno le decía: vos tenés que ir a Francia, vos tenés que ir a Bolivia, vos tenés, no sé si tenía una agencia de turismo, pero era alguien que constantemente le insistía al otro que tenía que ir a otro lugar. Si su afán de su certeza estaba en un suelo, tenía que conocer otro suelo. Y desde ese suelo fijarse de que, algo de lo que decía Mara, que es, el pensamiento es dicotómico, el pensamiento es netamente binario. Bien, la grieta es una forma de enunciarnos, pero es porque no sabemos otra forma de conjugarnos. Bien, el pensamiento binario no ve lo que somos realmente, que es un pensamiento dual. En América es una excusa, América es una invención, América es una forma de enunciarnos en el mundo.
¿no? En algún lugar del universo hay una especie que piensa en su autoconservación. Nosotros nos enunciamos desde algún lugar. Y desde ese lugar, el pensamiento dual, saben que las cosas durante un día pueden ser no favorables o no favorables. Y eso es la misma moneda que puede tener de un lado o del otro. ¿Bien? Entonces hay que estar atento a esa conjunción que siempre es en conjunto. Y ahí me parece que Kusch, en la década del 40 y del 50, es esa indagación de que tanta certeza de las grandes universidades, de los grandes ámbitos de educación superior, no conlleva una forma de sistematizar la vida. La vida va mucho más allá de eso. Mis alumnos cuando vienen a rendir siguen trayendo la libreta, pero traen el santo o la virgen para que yo le firme la libreta. O estás en la ciencia o estás en la fe. Digo, y constantemente nosotros vamos generando eso a lo largo del día. Entonces me parece que ahí su gran apelación, su gran búsqueda. Él tiene en un escrito dice que hay 3 ejercicios fundamentales en la vida. Estamos caídos ante la vida, ¿no? Estamos arrojados a la vida, decía otro filósofo. La revelación, ¿bien? Y la redención. Asociando libremente, para después seguir con la década del 60, ustedes me van a recordar este tema, ¿se acuerdan? Me tienen que recordar que vuelva a la década del 60. Yo hace muchos años, estaba hablando del año 80 y... No, ni siquiera. En el año 79, yo vine a la cancha de Lanús. No, ni siquiera. Fui a la cancha del Porvenir con el tío de un amigo. Yo estudiaba en Barracas, la secundaria. Vine a la casa de mi amigo, fuimos a la cancha del Porvenir. Y lo que más me extrañó era que el tío tenía los ojos cerrados. Tenía una enfermedad. La enfermedad era que solamente los ojos se abrían de vez en cuando en algún momento. Entonces yo no miré el partido, lo miré al tío. Y el tío estaba constantemente con los ojos cerrados. Abrió un momento en el segundo tiempo los ojos. En esos 15 minutos metió el gol el Porvenir, que era el equipo de su arraigo y de su fe. Después lo cerró y no lo volvió a abrir. Entonces, si uno sigue el ejercicio de Kusch, uno está arrojado a la vida. Hay un momento de revelación y hay posibilidad de redención a partir de lo que uno siente en algún momento. Amerio era el apellido de esa familia, que debe ser también acá de Lanús. Me parece que en la década del 60, esa revelación que se le impone a él como sentido tiene que ver con que en América se tramita la vida de una manera distinta. Entonces lo que me separa a mí del otro no son 20 centímetros, sino que son estructuras culturales, ancestrales, populares, que tienen tanta fuerza de creencia que yo no la puedo llegar a registrar desde mi cierta modernidad, ¿no? O ámbito en esta guerra civilizatoria de la modernización. Y ahí escribe América Profunda, ¿no? Toda su indagación fuerte sobre esa otra manera de constituir los argumentos de sentido ante la vida que son simbólicos. Mientras nosotros en las universidades, en la educación superior, seguimos insistiendo con los contenidos, ¿bien? Con el concepto, con el término, cuando en realidad lo que se conoce es el símbolo. El símbolo tiene una fuerza mucho más arraigada porque conlleva la contradicción en sí misma. El concepto se separa constantemente. Es absoluto, es abstracto, es universal. Y en realidad el símbolo es concreto, es específico y es un símbolo. Es como ese señor Amerio que abrió los ojos en un momento determinado para visualizar en su sentido de su símbolo sus afectos más fuertes que tenían que ver con su impronta, ¿no? Y lo que estaba viendo era el porvenir. ¿Bien? No será una analogía, ¿no? Que el porvenir es aquello que a veces se abren los ojos pero se vuelven a cerrar. Hay que saber esperar cuando se vuelven a abrir. Por eso también me parece que en esta dicotomía que él hace constantemente con el campo académico, que siempre lo rechazó y que ahora vuelve a rescatarlo, tiene que ver quizás también por analogía con una larva. Hay una larva que solamente busca las piedras de mayor calor y cuando encuentra la piedra de mayor calor se come su cabeza. Bien, quizás en el campo de la academia lo único que se hace es eso y reiterar esas grandes teorías de las casas matrices para simplemente reiterarlas. Entonces lo que él trae es totalmente distinto, es algo más cotidiano, es algo más cercano. Es lo que insistía Kuschen. Es esa forma de estar siendo en la vida, ¿no? Para darle otro sentido. También, para los que dijeron que era un indigenista, se olvidan de que él escribe de la mala vida porteña, indios, porteños y dioses. En su búsqueda constante de sabiduría, los rasgos concretos de lo que pasa en una ciudad.
La ciudad no es otra cosa que una excusa para convivir con el otro, ¿no? Aferrados a un miedo que avecina, que siempre es el tercero que está ahí, ¿no? Nos aferramos a nuestros afectos, pero con el tercero en el lazo social, que evidentemente está desfondado, no constituye posibilidades de arraigo, de argumentación posible, porque en esta guerra civilizatoria seguimos dividiéndonos cada vez más. Veníamos hablando con Mara y con Valeria de estos tiempos post-pandemia. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo lo veo en mis alumnos, lo veo en las instituciones que yo participo, que hay como un ámbito de desolación. Hay algo que se desfondó y que hay algo que en el lazo social no enlaza. Y es eso que no enlaza, me parece que tiene que ver con una creencia previa, ¿no? De un sentido mercantil de la vida, ¿no? Arraigados en la enajenación permanente de las redes para no estar en ningún lugar, que también, evidentemente, cuando yo le pido a mis alumnos que escriban una carta a un amigo del extranjero, ponen que evidentemente tanto la virtualidad como la presencialidad no hacen posibilidad de lazo. No lo dicen de esta palabra, lo dicen con otra. Una alumna dijo: no sé si soy yo, no sé si es algo social, pero ya no hay nada que me enganche. Ni siquiera comparten algo dentro del aula que ni siquiera es la mirada. Digo, hay algo ahí que evidentemente constituyó esta forma post-pandemia que trajo otra forma de sentido en el mundo. Y también en las lógicas eternas de lógica de dominación, el piso rebaladizo trajo nuevos poderes mundiales en la discusión de las lógicas imperiales. No hay historia sin imperio, no hay imperio sin cultura, no hay cultura sin identidad, pero nosotros estamos ahí, como siendo parte de los vientos fuertes de una época. En la década del 70 él escribe para mí lo que son el basamento de su lógica metodológica, consideraciones acerca del método. Entonces, lo que hace ahí, en la década del 70, con Geocultura del Hombre Americano, con un esbozo de filosofía americana, es eso, indagar a lo que él llama interlocutores, escuchar lo que dicen los interlocutores y buscar su sentido. Montaigne lo decía de otra manera: en la condición de un hombre está toda la humanidad. Y él lo que hacía era, en un rasgo, en una oración, en algo que aparecía como símbolo, está toda la construcción de una cultura. Una chola le dice a un cholo en un tren, totalmente feliz y con sonriente, mostrando su canasta de que con 2 pollos, de que el pollo está logrado. Si yo voy en un tren y escucho eso, yo seguiría ahí atento y no haría mucho más. Pero él escuchó en esa oración toda la condición de un pueblo que evidentemente constituye la cultura en la que las cosas se logran. Mientras nosotros en Occidente lo único que hacemos es querer crecer hacia el infinito. Y él empieza a trabajar eso. Él empieza a pensar por qué nosotros queremos crecer hacia el infinito mientras que el vínculo, ¿no?, con la totalidad se pueden lograr. Digamos, si ustedes se separan la estructura de Kusch en términos de obra, es década del 40 y 50, es su afán permanente en una búsqueda de sentido netamente artístico. La década del 60 es su impronta más fuerte, filosófica, antropológica. ¿Vieron? No pueden encuadrar su pensamiento porque era un indisciplinar por naturaleza. Y la década del 70 es su búsqueda constante de que el método pueda fundar su búsqueda de términos que había creado en la década del 60. Posteriormente, cuando él muere en el 79, toda la década del 80, el que insiste en la fuerza de su obra es Carlos Cushen, entre otros. Pero también hay un grupo donde está Graciela Maturro, que el CEAL, bien, que ustedes conocerán, fue quienes empezaron a hacer producciones de Kusch. Entonces tienen su primer libro en 1989. Ese libro es exquisito, escribe canones, escriben todos los que eran parte de su generación. Kusch no era un polo aislado, Kusch era parte de una generación. Era parte de trabajar con Gustavo Steff, con distintos actores que estaban ahí atentos a vislumbrar otra humanidad. Hoy en día estamos como muy inhibidos ante la acción y la nueva humanidad evidentemente se nos impone como una forma de invitación concreta a que no hagamos nada y no quedemos quietos. Pero ahí, esa generación no, esa generación buscaba otra forma. Ese libro, ahí tienen textos que no están en las obras completas también. Ese libro se llama Pensar desde Nuestra América. Ese es un grupo que quiso hacer de Kusch una estructura espiritualista. Entonces, después, toda la década del 90, comienza Santillán Güemes, Mariano Garreta, Coca Martínez, distintos actores muy conocidos en su ámbito diferente para trabajarlos en el aula.
Ahora Coca Martínez, amiga de él, abogada, amiga de Elizabeth de su segundo matrimonio, le empieza a decir de que ya no hay más libros. Y en el año 2000 arman una primera reunión y generan la posibilidad de hacer las obras completas. Ahí comienza otra etapa, una etapa fuerte de difusión de su pensamiento. No solo por lo de Kusch, sino también porque los vientos de la sociedad sigue dando hastío y el hastío sigue dando imposibilidad de respuesta. Entonces, en el 2010, nosotros vamos a Maimará, es algo que es lo que tengo, que es demasiada memoria. Fui el 30 de octubre de 2010, conocí a Elizabeth y yo quería hablar de la jornada y Elizabeth lo que me decía es, primero vamos a hablar de otras cosas, ¿usted qué opina de tal, del otro? Y en esas reuniones, donde compartimos también con Mario Vilca en aquel momento, fuimos pensando generar la jornada. Quise hacerla en la Universidad Nacional de 3 de febrero, pero como las universidades tienen potestad de decisión, yo simplemente soy un trabajador, me dijeron, las jornadas no se hacen en el Maimará, se hacen en la UNTREF, acá en la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos la sede en el Borges. Hicimos la primera jornada y aparecieron de todos aquellos que venían trabajándolo, ¿no? Como silenciosos en su aula, en sus espacios, en los movimientos sociales. Y posteriormente, sí, en el segundo momento, en el año 2012, creo que fue los primeros días de mayo, 4 al 6, hicimos ahí, en Maimará, la primera jornada. Realmente increíble, fuerte. Cushem, Claudio Ongaro, Langón, los tres dijeron su discurso parados, no podían quedarse sentados. Era algo interesante a pensar. Y ahí, bueno, empezó a fluir la gestión asociada, la multiplicidad y los encuentros con otros que venían trabajándolo, tanto de Colombia como de Brasil. Y es parte de lo que nosotros venimos haciendo. Nosotros como UNTREF, en términos, uno habla también por todo lo que representa, ya somos parte también de las corrientes del agua. Y las corrientes del agua se pueden aquerenciar en lo que hacen, pero también tienen que tener claro que cuando un agua se estanca también se pudre. Entonces nosotros seguramente seguiremos gestionando, acompañando, pero estamos pasando la posta de la jornada ya en Maimará a otra universidad que quiera asumirlo, ¿no? Porque las cosas hay que decirlo para que así sucedan. Me parece que ahí lo interesante de trabajar a Kusch es pensarlo desde el ámbito lúdico, ¿no? Porque de última también es cierto. Y no pensarlo solamente que vivió en Maimará. Maimará vivió 3 años. Quedó, sí, fuerte el imaginario de la fuerza del trabajo de él, más allá del trabajo en Salta, que ahora vamos a presentar en Maimará un documental sobre su vida en Salta. Pero su gran vida fue en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay todo, ¿no? Una negación de los grandes académicos, de las grandes luces, que niegan esa apropiación. Más allá de que lo reivindica el Papa Francisco, que hoy en día es mucho más trabajado, hay algo de la ciudad que sigue negando a estos escritores que sistematizan la acción de una manera distinta. Hay que conocer y profundizar todo lo que se necesita de Borges, pero hay que conocer y profundizar todo lo que se necesita de Kusch. Bien, me parece que es por ahí. No es anteponer posibilidades de esto o aquello, sino de diálogo, de convivencia. La semana pasada di una charla en la UBA en Derecho. Dejé la imagen de Kusch en la pantalla y dejamos la puerta abierta. Pasaron 2 docentes y dijeron, ¿acá van a hablar de Kusch? Me parece que hay que hacer eso con Kusch, empezar a abrir las puertas y seguir multiplicando. De eso se trata. Muchas gracias. Bueno, gracias Pepe por todas tus reflexiones. Agradecemos no solamente que estés acá participando, sino también agradecemos toda la energía y todas, digamos, las veces que 10 años poniéndole el cuerpo a esta idea de querer encontrar algún pensamiento propio o reivindicar, ¿no? El pensamiento latinoamericano, nuestro americano que Kusch tenía bien presente, y también creo que lo dije en el Shirbu, es como, yo lo siento al menos como un acto de justicia, ¿no? Contra uno de los autores que ha sido escondido por la academia, como tantos otros, ¿no? Que necesitan en realidad ellos no necesitan nada porque ya no están. Lo que necesitamos, esas palabras de esa época, de esa generación, creo que somos nosotros, somos nosotres. Y creo que la generación más joven
lo necesita mucho más. Necesita justamente, como se llama el seminario hoy, esa esperanza, ¿no? Para seguir caminando, para seguir construyendo, para pensar que el mundo todavía puede cambiar y se puede transformar, ¿no? Y creo que como educadores siempre tenemos esa impronta y creo que también, más allá del sistema educativo o de la educación en sí como campo, estamos viviendo un momento histórico bastante en tensión. Entonces, estas alternativas, mal llamadas alternativas, ¿no? Podríamos debatir si es un término correcto, pero otras formas de pensar, a veces alternativas son como irse para el costado, pero justamente lo que se está tratando de postular es pensar al pasado para construir el futuro, ¿no? Entonces, me parece que Cuyo, obviamente, de quien hablamos hoy, pero muchos otros escritores, muchos otros pensadores, y digámoslo, filósofos, ¿no? Porque de eso se trata. Un poco también hay de combatir quién se lleva la potestad de los títulos o de las palabras. Están ahí como jugando siempre y creo que, repito, la necesidad es nuestra de traerlos a este momento y estas situaciones. Por eso las vigencias y esperanzas en el pensamiento de nuestro americano, en el nombre del seminario de hoy, por todo lo que traen los compañeros, por Cuyen también, por todas las anécdotas y las palabras que nos trajo.